¿Sí? ¿Sí o no? ¿Los tengo? ¿Los tengo? Sí, sí, los tengo. Ok, ok. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en Él, ¿qué hizo Dios con eso, con ellos? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, fíjense en esto. Vamos a leer el siguiente versículo que nos va a servir para más adelante de nuestra discusión. No lo vamos a estudiar ahora, pero ténganlo en mente. Dice el versículo 13. Estos, ¿quiénes son estos? Los que lo recibieron, estos no nacen por sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Miren, esto es muy importante, porque no somos nosotros los que elegimos ser hijos de Dios. No somos nosotros los que voluntariamente aceptamos y firmamos un documento y decimos cuándo queremos y cuándo no queremos. No, realmente lo que dice la Escritura es que nosotros somos pasivos acá. Simplemente debemos aceptar o rechazar. No podemos poner condiciones. Y eso se da por voluntad del Creador. ¿De acuerdo? Esta es la Escritura que mencionamos y hablamos de volverse, darse la vuelta, retornar, cambiar de dirección. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Pero también leímos otra Escritura que está acá, Juan 3:16, que todos la conocemos, ¿se acuerdan? Porque de tal manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el beneficio de la escritura anterior? Aquel que cree, ¿qué le pasa? Llega a ser hijo de Dios. Bien, hermanos, ya esto lo hablamos hace muchos meses, pero vale la pena puntualizar eso otra vez. No todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen en Él. Dios los adopta. Eso será algo que hablaremos un poco más adelante. ¿Quiénes tienen vida eterna? Los que creen en ¿quién? En Jesús. Esto es muy importante. Miren, yo crecí, de pronto ustedes también, en un medio católico. Fui católico hasta los 17 años. Asistí a la iglesia católica casi cada domingo por muchísimos años. Y en la iglesia católica yo estaba convencido de que yo estaba muy bien, hasta que me encontré con las escrituras. Cuando me encontré con las escrituras me di cuenta que habían cosas que no estaban tan claras para mi forma de ver mi cristianismo, mi catolicidad. Entonces decidí que iba a creer más en las escrituras que en lo que cualquier iglesia dijera. Y desde allí mi fe está enraizada en las escrituras. No tengo en esta noche, ni en las futuras noches que Dios nos dé estudiando la Biblia, ni la más mínima intención de defender una posición teológica. Lo que creo que juntos debemos hacer como cristianos es acercarnos al texto con humildad y buscando la verdad, buscando lo que Dios dice, lo que Dios quiere de nosotros. Si nosotros buscamos con honestidad y con el corazón, sin querer defender esto o lo otro, sin querer estar haciendo una apología de lo que he venido creyendo por el tiempo, con miedo a estar equivocado, si lo hacemos así, podemos estar seguros de que encontraremos más claridad en nuestro camino. Ahora, esta es la pregunta donde arrancamos nuestra clase esta noche formalmente. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? Esto es muy importante. Vamos a ver dos casos. El primero de ellos ya lo hemos debatido durante nuestros estudios de Primera de Juan. Y esta es la primera escritura. Creer es más que un conocimiento racional. Creer es más que algo que tú tienes en tu cabeza. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tienen. Dios va más allá. Ok, entonces creer no es solamente un conocimiento racional. Entonces, ¿qué es creer? Miren esta escritura. Creer es más que estar de acuerdo y reconocer a Jesús. En una de las entrevistas más interesantes del Nuevo Testamento, Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo en Juan capítulo 3 se acerca a Jesús. Quiero que recuerden algo. Nicodemo era fariseo.
miembro del Sanedrín. El Sanedrín era, digámoslo así, como la Suprema Corte de los judíos. Era compuesta por 70 personas más el sumo sacerdote. Ser parte de ese grupo era ser parte de la élite que gobernaba a todo Israel. Nicodemo era uno de ellos y era fariseo. Los fariseos, mis queridos hermanos y hermanas, los fariseos creían en los ángeles, creían en la resurrección, creían en todo el Antiguo Testamento. Esos eran los fariseos. También, al ser fariseo y ser judío, creían en un solo Dios. ¿Correcto? Entonces, miren todo esto es lo que les cuento de Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice esto. ¿Cuál es la primera palabra que usa? ¿Alguien sabe qué es rabí? Maestro. Ahora, miren cómo está tratando a un judío. Présteme atención, mis hermanos. Jesús era un guerrillero a los ojos de los fariseos. Jesús era un subversivo. Jesús era un sectario. Eso era lo que era Jesús. Jesús era alguien con quien uno no debía meterse, porque Jesús estaba atentando a los ojos de los fariseos, contra toda la institución judía. Cualquier tipo de asociación con Jesús lo podía llevar uno a ser expulsado de la comunidad. ¿Se acuerdan que eso le pasó a un ciego en Juan capítulo 9? Que llamaron varias veces, llama a tu papá y llama a tu mamá y llama a tu... Porque los judíos se habían puesto de acuerdo que el que reconociera que Jesús era el Señor, chavalitos, se va de aquí, todos para afuera. Entonces, lo que Nicodemo le está diciendo a Jesús es algo poderoso. Le está diciendo, rabí, maestro. Y le dice, sabemos cuántos están ahí. Hay varios, pero solamente está hablando ¿quién? Nicodemo y Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Más de un judío, más de un fariseo estaba convencido de esto. Pero el terror era tan grande que mejor cerraban el pico y no decían nada. Entonces de pronto mandaron a Nicodemo, como quien dice, vaya usted que es más valiente y hable con el hombre. Y se fue y le dijo, sabemos que has venido ¿de dónde? Nicodemo está aceptando la divinidad de Dios, de Jesús acá. Está diciendo, tú has venido de Dios, tú has venido de lo alto, tú no eres cualquier persona. Y le dice, has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que dice Nicodemo aquí es que él está aceptando que lo que Jesús está haciendo, ¿de quién es? De Dios. ¿Nicodemo era salvo? No. Una cosa es que tú creas y estés de acuerdo con Jesús y conozcas su procedencia. Nicodemo salió de allí y se fue para su casa. 3 veces aparece Nicodemo en los evangelios. La primera vez es esta, la segunda vez es intentando abogar por Cristo y la tercera vez es recogiendo su cuerpo para llevarlo a la sepultura. Él nunca se convirtió en un seguidor de Cristo durante su ministerio. No sé si algo habrá pasado con él después. Pero miren, tenemos 2 asuntos entonces. Creer es más que un conocimiento racional y creer es más que estar de acuerdo y reconocer a Jesús. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? 2 cosas, mis hermanos. Entonces, la fe que salva no es una fe racional, ni tampoco estar de acuerdo con las Escrituras, necesariamente. Creer, mis hermanos, implica una sumisión absoluta. Y aquí vamos a trabajar un tema un poco álgido históricamente. Voy a leer una escritura que está acá en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Estas son las palabras de Pablo, que le escribe a cristianos. Le escribe a cristianos, a los cristianos que viven en Roma. Y dice la palabra de Dios acá. Antes de esto, vamos a Romanos, sí está acá. Pero antes de leer esa escritura, ¿alguien reconoce qué está pasando aquí? Billy Graham. ¿Quién era Billy Graham? Un predicador de masas, ¿no? Multitudes. Él tenía algo muy interesante, y es que uno de los sermones que yo he escuchado de Billy Graham explicaba el mensaje.
explicaba lo que tenía que hacer el individuo, explicaba el papel de Jesús, llamaba a la gente al arrepentimiento y les pedía que reconocieran a Jesús como debía ser. Muchísimas, miles de personas llegaron a los pies de Cristo gracias al ministerio de este hombre. Pero hay algo muy importante que históricamente se ha hecho, y es reducir el creer en Jesús a confesar su nombre. Y esto tiene un fundamento en las Escrituras, y vamos a intentar resolver esto. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Creo que es lo que tengo en la pantalla, me voy a asegurar. Sí, 9 y 10, creo que está acá está. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, si nosotros tomamos esos dos versículos de una carta a unos cristianos y la llevamos y la repartimos por todo el planeta, podríamos decir que que es cierto lo que dice el mensaje. Es decir, que solamente con confesar o con decir que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Jesús fue levantado de los muertos, ya uno es salvo. El problema es este, mis hermanos, que Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, está metido en un capítulo que habla de más cosas. No es solamente ese trocito que está ahí. ¿A qué voy con esto? Mis hermanos, históricamente se ha hecho una apología de simplemente confesar con la boca que Jesús es el Señor y le decimos a las personas que ya son salvas. Pasa, haz una declaración, di que Jesús es el Señor y ya estás bien con Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice así. El problema, mis hermanos, es que nosotros estamos tomando una Escritura fuera de contexto. La estamos tomando y la estamos generalizando. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Bueno, vamos a leer un poquito más para ver de qué es lo que Pablo está hablando y de esa manera vamos a entender un poco más el contexto de esta escritura. ¿Les parece? Les invito a que regresemos ahí en el capítulo 10 de Romanos y revisemos, por favor, el versículo, desde el versículo número 30 del capítulo número 9. ¿De acuerdo? Voy a leer para ustedes desde la Biblia Nueva Versión Internacional. ¿De acuerdo? De pronto van a encontrar palabras diferentes porque algunos de ustedes tienen la Reina Valera. Pero quiero que me presten mucha atención y vamos a encontrar algunas cosas que están en este texto. Y voy a leer desde el 9:30 hasta el 10:18. ¿Vale? Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pero el que confíe en él no será defraudado. Hermanos, desde mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Si esto es así, ya pueden sacar una conclusión de cuál es el estado de los israelitas antes de Cristo. Pero bueno, continuemos. Versículo 2. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia. Su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo en que el que cree reciba justicia. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas.
Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Que afirma entonces: la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo en el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará sin ser enviado? Así está escrito: que hermoso es recibir el mensajero que trae las buenas nuevas. Sin embargo, y termino hasta el versículo 18, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el contexto de confesar a Jesús con la boca es más largo, así que tengo acá un par de anotaciones para que las podamos leer juntos, las podamos debatir si es el caso. Pablo argumenta respecto a los judíos lo siguiente: ya creen en Dios, pero no en Jesús como el Mesías, ¿verdad? Está haciendo una afirmación importante. ¿Todos los judíos creían en Dios? Por supuesto, los judíos son monoteístas, por eso creer en Jesús era una locura completa. Creer en Jesús era como aceptar que Dios no era tan divino, o sí es tan divino, pero ¿cómo puede ser que Jesús sea el Hijo de Dios? Para los judíos esto era una locura. Ahora, los judíos no son salvos. Capítulo 10, versículo 1. Esto es muy interesante. No vamos a alargarnos un poco en esto, pero eso es lo que dice Pablo. Aunque creen en Dios, han establecido su propia forma de ser justos. Es lo que leímos ahí en el versículo número 4. ¿Cuál es la forma que ellos impusieron de ser justos? De acuerdo al texto: el cumplimiento de la ley. Cumpliendo algunas cosas alcanzarían la justicia. ¿De acuerdo? Por ello Pablo dice: la justicia de la fe que viene de la fe es esta: confesar. Miren, la palabra confesar no, en el griego, no implica simplemente decir. La palabra confesar viene de un griego que significa homologeos. Eso es lo que es la palabra en griego. Y la palabra homologeos trae a la mente la idea de reconocer, atestiguar, aceptar, comprometerse a uno mismo. Eso significa confesar. Es decir, que no es solamente una fórmula verbal, sino que tú reconoces, aceptas, atestiguas que Jesús es el Señor. Pero esperen un segundo. Hay en mi tierra un nombre, una palabra que de pronto se puede asociar un poco con esto. La palabra Señor, ¿tú a quién le dices Señor? A todo el mundo, ¿verdad? En mi tierra, cuando un niño lo llama a su mamá, adivinen qué tiene que responder: sí señor o no señor. Si un niño, por ahí hasta los 12, de hecho, nosotros ya grandecitos, decimos, ¿qué? Mira, lo primero que vas a recibir, paso inicial, una miradita, ¿no? ¿Cómo fue que dijo? Oh, señor, señora, señor, señora, señor, señora. Y si a uno le dicen, mire hijo, vaya y traiga los zapatos, adivine qué tiene que responder: sí señor, sí señora. La abuelita, la mamá de mi esposa decía algo muy interesante: mire mi hijo, responda bien. Se expone, ¿cómo decía mi mamá? Se demora más, pero se expone menos. ¿A qué se expondrá? A una
bofetada, un chancletazo, un zapatazo. Bueno, no voy a hacer una apología de cómo criar al niño, pero algunos creo que necesitan aplicar ese método. Cuando uno dice que Jesús es el Señor, la palabra en griego es kurios. Había un solo kurios, mis hermanos, y ese kurios era el emperador. Kurios en griego trae la idea de amo, patrón, dueño, señor. Cuando tú dices que Jesús es el patrón, tú voluntariamente te rindes completamente a Él. ¿Me doy a entender? No es como la palabra Señor que usamos ahora, no, es mucho más grande. De hecho, estamos hablando de una carta que está escrita a los romanos. Si un romano aceptaba que había otro kurios además del emperador, ejecución. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: lo que Pablo les está pidiendo a estas personas es suicidio. Que acepten que Jesús es el único Dios, que es el único Señor. Era decirles a ellos que negaran cualquier tipo de autoridad terrenal y se rindieran completamente, mentalmente, académicamente, judicialmente, voluntariamente a Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, lo que les estoy explicando es para que ustedes entiendan la fuerza que hay detrás de estas palabras. Cuando uno dice, cuando Pablo dice creer es confiar, dar por hecho de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, con el corazón. El corazón para nosotros es el chunguito o el cardia o el pedacito de carne que tenemos aquí adentro, ¿verdad? ¿Me duele el corazón? Oh, sí. Miren, para los hebreos y para los griegos, para los hebreos principalmente, el corazón era el centro de las emociones, de la voluntad, de la razón, de todo. Todo estaba en el corazón. Cuando alguien creía de corazón, cuando alguien confesaba de corazón, confesaba con todo por completo. ¿Me doy a entender? Era un rendimiento completo a ese Jesús. Es de lo que estoy hablando y es de lo que Pablo les está diciendo a ellos acá. Confesar a Jesús como Señor con la boca y con el corazón es rendirse por completo a la autoridad del Cristo. Con la boca se confiesa, es decir, públicamente. ¿Cómo llegar a ello? La respuesta está en los versículos 14 al 18. Mis hermanos, cuando nosotros le pedimos a alguien que confiese que Jesús es el Señor, es un poco contradictorio. Porque nosotros no podemos implantarle a las personas el deseo de rendirse completamente al Cristo. No podemos. Si nosotros le invitamos a las personas a que confiesen a Jesús como Señor, pero ellos no han llegado a esa convicción por sí mismos, ellos podrían simplemente repetir una fórmula verbal, pero jamás haber entregado completamente su corazón. ¿Me doy a entender? Son dos cosas diferentes. Espero que me estén entendiendo, mis hermanos. No los quiero confundir. Lo que quiero es que entendamos algo muy importante. La confesión de fe, aquella que muchos de nuestros hermanos predicaron, hoy ha sido mal usada. Y David Platt dice que ha sido abusada. De manera que le prometemos a la gente salvación, una gracia barata donde la gente simplemente viene al frente, dice 3 palabras y se va. Y nunca ha entregado su vida a este Cristo. Nunca se ha volcado, no ha volcado su corazón, no se ha arrepentido de sus faltas. Entonces le decimos que no tiene que arrepentirse, que no tiene que hacer nada, simplemente pase al frente, diga que Jesús es el Señor. De hecho, hay predicadores que ni siquiera le dicen a las personas que lo confiesen. Simplemente levante su mano desde donde está, ni siquiera levante la cabeza, ahí quieto donde nadie lo vea. Hermanos, rendirse al Cristo no pasa, como les dije la semana pasada aquí en la iglesia, necesariamente. Pasa en su casa, pasa en el carro, pasa en la calle, cuando tú estás entendiendo de que alguien lo dio todo por ti, de que estás aburrido con la vida que tienes y quieres abrazar la fe en Cristo totalmente. Cuando eso pasa, hay conversión. Esa es de la fe de la que yo estoy hablando y de la que Pablo está hablando.
De manera que si ustedes se van un poco más adelante, ¿cuándo alguien va a entender esto? Cuando escuche el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo está en los evangelios. El mensaje de Cristo no es solamente confesarlo como Señor. Pueden darle una mirada a Lucas capítulo 9, una mirada a Lucas capítulo 14, y ustedes se darán cuenta de aquellas palabras de tomar su cruz cada día. ¿Se acuerdan? ¿Les suenan familiares? Esas palabras de cargar, de negarse a sí mismo, eso está en la Biblia. Eso está allí, está demandado por Cristo nuestro Señor. Si alguien quiere realmente rendirse a Cristo, tiene que entender que lo que Él está demandando es la totalidad del ser humano. Ahora, escuchen esto. Aceptar a Jesús en el corazón. Mis hermanos, les voy a leer una escritura que está en la Biblia, está en Apocalipsis, que ha sido usada y abusada con un buen corazón, ¿sí? Con una buena intención, pero con una pésima aplicación. De hecho, sacada absolutamente de contexto. Vamos a leerla juntos. Está aquí, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Ahora, mis hermanos, les hablo escuetamente porque ustedes son cristianos y están buscando también la palabra de Dios y su voluntad, como yo también lo estoy haciendo. Escuchen esto, mis hermanos. Esto está en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo número 20. Oh, ¿estoy equivocado? Oh, no, sí, está bien, ahí está. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Mis hermanos, esto es lo que muchas comunidades históricamente han usado y han llamado como invitar a Jesús a vivir en uno, a aceptar a Jesús en el corazón. Esto, mis hermanos, no tiene fundamento, es aplicación. ¿Por qué? Regresen ustedes un poquitín hasta el versículo número 14. ¿A quién le está hablando Jesús nuestro Señor a través de Juan? ¿A quién? A la iglesia de la Odisea. ¿Qué estaba pasando, mis hermanos? 7 iglesias en Asia Menor. Bueno, 6, porque la séptima, una está muy bien, que es la de Filadelfia. 6 iglesias están viviendo completamente incorrecta. Algunos medios tibios, otros medios, unos sí, otros no. Y Jesús dice, le habla a esta iglesia y le dice que dejen entrar a Jesús. No está hablando a paganos para que puedan ser salvos. Está hablándole a la iglesia que se arrepienta, porque la iglesia está funcionando, pero Jesús no está aquí en la iglesia. Entonces Él les dice, miren, yo los reprendo porque los amo, dice el versículo número 19. Por favor regresen, vuelvan. Pero no a un individuo, no a una persona de la calle, le está hablando a toda la iglesia. ¿Qué ha pasado, mis hermanos? Con un buen corazón le hemos vendido a la gente la idea de aceptar a Jesús en el corazón. Eso no tiene fundamento, porque esta escritura no nos da para eso. Esta escritura está aplicada a toda la iglesia. Ahora, esto es peor todavía, porque esto quiere decir que si así le pasó a la Odisea, hay muchas iglesias donde Jesús no está. Muchas iglesias, no una, muchas iglesias. Le pasó a una iglesia de la Biblia, acá está, se la están leyendo. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Buscar agradar más a Dios que agradar a la gente. Buscar que Jesús esté aquí, amarlo, servirlo, adorarlo, predicar su palabra, aunque no guste mucho, pero hacerlo, porque tenemos que tener a Cristo en la iglesia. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, 2 expresiones, mis hermanos, necesitamos pensarlas nuevamente. No debemos llamar a la gente a aceptar a Jesús en el corazón. Debemos llamar a la gente a arrepentirse y abrazar el mensaje de Cristo. Arrepentirse y volverse a Dios. Eso es algo diferente. Hay una frase que puede ser bien intencionada, pero no necesariamente fundamentada en la Biblia. Aceptar a Jesús como el Salvador personal.
No hay tal cosa en la escritura. En las dos escrituras que leímos no está. Lo que sí está es renunciar, arrepentirse y volverse a Jesús, volverse a Dios, confesar con la boca que Él es el Señor, arrepentirse de los pecados, reconocerlo y reconocer que fue levantado de Dios, por Dios de los muertos, y rendirnos a Él como único Señor. Son dos cosas diferentes. Por un momento de fervor evangelístico, mis hermanos y hermanas, podemos ablandar el mensaje, podemos hacerlo más sencillo para la gente, pero el precio que pagó el Cristo no fue un precio económico. Él entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida. De manera que hoy les quiero pedir, hermanos, que si ustedes quieren ayudar a alguien a que se convierta, número uno, oren, y número dos, díganle la verdad. Díganle que ser cristiano no es para todo el mundo. Díganle que ser cristiano es demandante. Díganle que ser cristiano reclama del individuo su vida misma. Dígale al joven o a la jovencita, al señor o a la señora, que si quiere ser cristiano, Dios no demanda el 10%, Dios demanda el 100% del individuo. Pero ¿cómo así? Así dice, si nosotros estamos rendidos por completo al patrón, y el patrón es Dios. Él demanda todo de nosotros. Pero en cuanto a mi tiempo, en cuanto a mis hijos, tenemos que dejar. Miren, si nosotros hemos confiado en Jesús, tenemos que entregarle no solamente nuestro dinero, sino nuestra mente, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro tiempo, todo. Y si Él es el Señor y creemos en Él, Él no nos va a dejar defraudados. Quien confía en Él no será jamás defraudado. Pero debemos decirle a la gente, mirar a la gente con honestidad y demandar eso, demandar de las personas lo que el Señor está pidiendo. Ahora, mis hermanos, si nosotros partimos de eso, piensen en esto. Les estoy contando todo esto porque estamos pensando en la meta que Dios tiene trazada para nosotros, en lo que debemos ser después de la conversión. Pero la conversión está exigiendo del individuo dejar todo atrás y entregarse por completo al Cristo hacia el futuro. De manera, mis hermanos, y permítanme si me salgo un poquitín del tema, no existe tal término como un cristiano carnal. No existe tal cosa. Alguien que está a un lado y está al otro, se acuesta con mujeres y el domingo va a la iglesia, ve asuntos sucios para la mente, para el corazón, le es fiel a la esposa, pero lee la Biblia de vez en cuando. Entonces está en ese va y ven y va y ven. No, mis hermanos, si nosotros nos apegamos a lo que estamos viendo acá en las Escrituras, la renuncia al pecado es absoluta. Lo vamos a estar estudiando en Primera de Juan. De hecho, nos lo acabó de enseñar Nelson el domingo, ¿se acuerdan? El que dice que está unido a Él, ¿como quién debe vivir? Como vivió Jesús. Esto me hace pensar en algo. Si alguien no vive como vivió Jesús, no lucha por vivir como vivió Jesús, seguramente no está unido a Él. Seguramente no tiene comunión con Él. Pero miren, mis hermanos, creer significa esto: entender y aceptar la palabra de Cristo y entender los derechos que tú tienes y los deberes que tú tienes también. Creer significa absolutamente creer lo que dice la palabra predicada. Creer significa depositar totalmente mi confianza en su favor para ser perdonado. No tienes que hacer nada, es gratis, pero tienes que entregarlo todo. Cuarto, confesar, reconocer con la boca y con el corazón que Jesús es el Señor, el curio es el patrón y el dueño. Como les dije la semana pasada, mis hermanos, ahora, yo no sé mucho de muchas cosas y no puedo hacer generalizaciones porque no me corresponde hacerlas. Pero de acuerdo a las estadísticas, mis hermanos, de los bautistas del sur, muchos cristianos, muchas personas vienen a la iglesia, reconocen que Jesús es el Señor, pasando al frente o levantando la mano, se van y jamás vuelven. Nunca más se vuelve a saber de ellos. Y se van pensando que lo único que tenían que hacer era
aceptar a Jesús. Nunca se les dijo dejar su vida, nunca se les dijo nada de esas cosas. De manera que nosotros, si queremos ser honestos, si queremos ser reales con las Escrituras, tenemos que ir más a la Biblia. Ahora, aquí hay un compromiso. Hay un compromiso grandioso. 8:30, Dios mío. ¿Cuál es el compromiso, mis hermanos? Hay un compromiso de Dios contigo y un compromiso nuestro con Dios. Voy a terminar con ese compromiso. El compromiso es este. Dios se compromete a esto. Si tú te entregas, si lo entregas todo, Dios se compromete a ¿qué? A adoptarte como un hijo. Dios dice, ahora tú has confiado en mí, tú has entregado todo, ahora tú eres de mi familia. Yo soy tu papá, me puedes llamar Abba Padre. Puedes decirle a Jesús, mi hermano mayor, como dice Hebreos. Jesús es nuestro Señor, nuestro hermano. Pero si lo entregaste, si te entregaste de corazón, ya serás un hijo. Y el Señor también se compromete a darte la vida eterna. Hay 2 pasajes que dicen eso. De manera que vas a estar con Él para siempre. Y empezando desde ahora mismo. Número 3, eres justificado o no culpable. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que delante de Dios, por la misericordia de Jesús, por el trabajo de Jesús, tú ya estás bien con Dios. No eres inocente. Simplemente el Señor decide llamarte no culpable y por ello estás libre. Todos tus pecados son borrados porque has depositado tu fe completamente en el Cristo. Eso, mis hermanos, es estar bien con Dios, en otras palabras. Finalmente recibes el Espíritu Santo y de esto hablaremos un poco más adelante. Pero al menos, y hay más promesas, mis hermanos, para los que se entregan de corazón. Estas 4 cosas, con estas 4 cosas tenemos todo para vivir. Pero hay algo que tú tienes que hacer. ¿Cómo así? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la parte mía? Esta es la parte tuya. Solo tienes que cumplir estos 2 versículos y ya. Solamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el verbo de acción acá? Amar. Es todo lo que Dios demanda de nosotros. Amor. Amor con todo. No pide dinero, no pide casas, ni carros, ni plata, ni sacrificios. Nada, no pide nada de eso. Lo único que pide es amor. Amor completo, de mente, de corazón y de acción. Amor con todo. Ese es el principal mandamiento. ¿Y el segundo cuál es? ¿Amar a quién? Al resto del planeta. De eso hablamos el domingo también. Mis hermanos, yo creo que la tenemos más fácil. Nosotros que Dios. Dios está poniendo la mayor parte en este matrimonio. Quiero finalizar con esto, mis hermanos. ¿Qué se toma para casarse? ¿Qué más? ¿Cómo llega uno al matrimonio? Al punto del matrimonio. Recuerden cuando se casaron. ¿Qué se tomó del matrimonio? Para llegar al matrimonio. Un compromiso. ¿Qué más? Amor. Conocerse. El sí, claro, tiene que haber sí, por supuesto, y tiene que haber novia. Y tiene que haber novio, y tiene que haber papá que se baje de la lana y financie todo el asunto, ¿verdad? Tiene que haber, todo eso tiene que haber ahí. Un matrimonio no cae de la nada. Se toma un tiempo. Entrar una cosa, entrar la otra, entrar otra cosa, hasta que se juntan todos esos factores y ¡boom! Florece la vida matrimonial. ¿Qué se toma para esto que ustedes ven acá? ¿Qué se toma para graduarse? Dedicación, esfuerzo, estudio, mamá que se baje de la lana y pague, ¿no? Pague. Esposa que prepare el cafecito y lo llame a uno a comer, venga y coma. Se necesita tiempo, se necesitan libros, se necesitan muchas cosas. Uno no se gradúa no cae el birrete del cielo, ¿cómo se llama? ¿El ground o el cap? No sé cómo se dice.
Ese asunto no cae del cielo completo, no le cae a uno la capa, tiene que trabajar. Se juntan todas esas cosas y florece la vida. Eso mismo pasa con nuestra relación con Dios. Se junta, es como un cruce de caminos. Y aquí voy a terminar mi clase esta noche. Miren este cruce de caminos, mis hermanos. En este cruce de caminos se cruza el arrepentimiento, se cruza el llamado de Dios en nuestra vida, se cruza la fe, el volverse a Dios, se cruza la regeneración de la que hablaremos la próxima semana y se cruza el bautismo. Ya hablaremos de eso. Pero cuando se junta todo esto en un solo punto, ¡boom!, surge la vida espiritual, surge el punto de inicio. No es solamente, mis hermanos, un asunto tangencial. Muchas cosas se juntan hasta que la vida se da. Dios ha trabajado por nosotros muchísimo. Ha extendido sus manos hacia ustedes y hacia mí por muchos años y ha trabajado de formas que no nos podemos imaginar. Yo les pido, por favor, que no crean todo lo que yo les dije en esta noche, que se vayan para sus casas y si tomaron notas, revisen esas escrituras, lean esas escrituras, se cuestionen a sí mismos y analicen si realmente están entregando todo lo que Dios ha demandado y está demandando de nosotros. Él lo ha entregado todo, mis hermanos. Creo que debemos darle todo también de vuelta. Inclinemos nuestros rostros, mis hermanos, y clamémosle al cielo para que el Señor nuestro Dios nos dé la fuerza para amarlo como Él espera. Señor Santo, tú, Padre, tienes tantos años buscándonos, Padre. Tienes tanta misericordia por nuestra raza, por nuestra gente. Somos personas caídas, Dios mío. Nuestra gente es maldadosa, Señor. Nuestra raza lejos de ti, nuestro género lejos de ti, Padre, no tiene nada bueno, Señor. Sin embargo, en tu misericordia, Señor, has decidido entregar lo mejor que tú tenías, Dios mío. Entregaste a tu Hijo Cristo, comprometiste el 100% de tu corazón en la empresa de salvarnos, Dios mío. Padre, nosotros estamos aquí siguiendo tu palabra, escuchando tu palabra, porque queremos ser tus hijos amados, fieles, Dios mío. No queremos aprovecharnos de tu gracia como oportunistas, a ver qué queremos sacar de ti, cómo podemos sacar de ti cosas. No, Padre, tú has hecho tanto por nosotros y lo único que demandas es amor nuestro. Padre, danos el corazón, por favor, para amarte como tú lo mereces, como tú deseas ser amado, Señor. Enséñanos a amarte, aumenta nuestra fe, Señor, por favor. Padre, hoy queremos que tú, Padre, como le pasó a esa iglesia, Dios mío, queremos que tú vivas con nosotros, que tú habites en esta iglesia, Señor, que tú mores en esta iglesia, que te muevas en esta iglesia, Señor. No queremos ser una iglesia, Señor, que donde se agradan los hombres y donde todo fluye para la gloria nuestra, Señor. Que se ve todo bonito por fuera, pero la gente no vive contigo, Señor. Padre, queremos que tú seas el primero acá, Señor. Que nuestra vida, Padre, refleje tu presencia. Ayúdanos, Dios mío, porque nuestras rodillas son débiles, nuestra voluntad es débil, nuestras manos son débiles, Dios, pero tu Espíritu Santo nos puede dar la fuerza para honrarte en nuestra comunidad. Padre, te pido que bendigas nuestras vidas, bendigas nuestro regreso a nuestros hogares. Padre, y aquellos que en esta noche van a pasar zozobra y angustia, Señor, ayúdales a sentir, Señor, tu protección y tu confort, Señor, por favor. Te amamos. Llévanos con bien a nuestro hogar en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por venir esta noche. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Si alguien se siente con dudas o con cosas que podemos discutir, son bienvenidos para que conversemos y continuemos nuestro crecimiento a la imagen de Cristo. La mejor de las noches para todos. Que Dios los lleve con bien.